Vamos a orar por la palabra en esta mañana. Cierre sus ojos. Padre, bendecimos, Señor, tu nombre en esta mañana gloriosa. Bendecimos, Señor, que en tu plan, en tu proyecto y voluntad estaba que hoy estuviéramos en este lugar. Que hoy los oídos de muchas personas se abran a la verdad de tu palabra. Que muchos, Señor, puedan pasar de las tinieblas a la luz. Que hoy es un día de salvación. No solo en esta congregación, sino que a esta hora en muchas congregaciones en este país y en otros países se está reuniendo un gran número de tus hijos y está siendo predicada tu palabra y están siendo salvos. Tú dices que aún no has venido por la iglesia porque estás teniendo misericordia para que ninguno perezca, porque hay muchos que aún no te conocen y que tú quieres que sean salvos y estás dando tiempo para que la iglesia completa sea salva, Señor. Gracias por esa espera, porque muchos de nuestros familiares aún no te conocen, porque muchos de nuestros amigos aún no te conocen. Pero permítenos junto con esa espera trabajar para llevar tu palabra, para apresurar tu venida, para que esos que necesitan ser salvos lo puedan ser en este tiempo, Señor. Úsanos para que ese mensaje pueda llegar a sus vidas. Bendice pues esta palabra, Señor, que esta noche en la que vamos a meditar esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abra su Biblia en Hebreos, capítulo 1. El jueves estuvimos hablando acerca de la necesidad de predicar a Cristo y de la doctrina, de la importancia que es que un cristiano conozca la doctrina del Señor. Vimos cómo, a pesar de llamarnos cristianos, desconocemos la doctrina del cristianismo. Y eso es un gran peligro porque al desconocerla puede llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, alguna información engañosa y podemos llegar a creerla. Es necesario profundizar en la doctrina, pero también otra advertencia es que no podemos solamente quedarnos en ese nivel de doctrina sin tener intimidad con el Señor. Porque cuando nos volvemos solamente estudiosos de la doctrina, teólogos consumados, pero no pasamos tiempo con el Señor, también corremos un gran riesgo. La palabra dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y necesitas tener doctrina, pero necesitas tiempo con el Señor, pasar tiempo con Él en oración. Necesitamos estudiar la palabra a fondo, a profundidad, pero necesitamos pasar tiempo con el Señor. Hay que combinar ambas, amén. Entonces, Hebreos, vamos a estar estudiando en este tiempo el libro de Hebreos para que miremos doctrina junto con aplicaciones directas a nuestra vida también, para que se vuelva agradable el estudio de la doctrina y también práctico, ¿sí? En lo que a diario vivimos. Entonces, el libro de Hebreos es un libro profundamente doctrinal, escrito en el más alto nivel de griego. El escritor de Hebreos es un hombre realmente conocedor de la lengua griega en sus más altos niveles. Es un poeta griego. Las personas que han estudiado el libro de Hebreos, que lo han leído en el griego, se dan cuenta de la forma tan espectacular en que fue escrito el libro de Hebreos. Cabe también anotar que el escritor de Hebreos aprendió a escribir en griego y que una vez que se hizo creyente, usó eso para el reino de los cielos. Usted como cristiano es ingeniero, es arquitecto, es médico, es músico, tiene muchos dones y muchos talentos, en fin, cuántas cosas usted es buen negociante, en fin. Cuando uno va a Cristo no tiene que renunciar a eso, más bien úselo para el reino de los cielos.
Lo que usted es como persona, lo que Dios le ha permitido alcanzar, úselo para alcanzar el reino de los cielos, para alcanzar a otros. Bien, como su nombre lo indica, es una carta enviada a los hebreos, o sea, gente del pueblo de Israel, judíos, pero judíos cristianos. Ellos creían en Jesús. Ellos estaban ubicados, según el libro, en Roma. Estaban en Italia, pero muy específicamente parece que es un grupo en Roma a quien se le escribe esta carta. ¿Y por qué es tan importante para nosotros estudiarla en este tiempo? Porque el escritor de Hebreos notó que los hebreos, que esos judíos cristianos, estaban en un grande riesgo de volver atrás de su fe, de apostatar de la fe. ¿Por qué razón? Porque les estaba coqueteando su antigua manera de vivir. Es decir, ellos eran, primero, antes de ser cristianos, fueron judíos, y como judíos practicaban todos los ritos judíos y guardaban la ley de Moisés y creían en todo lo que los judíos creían. Pero cuando van a Cristo, ellos tienen que confrontar muchas de esas cosas con la verdad del Señor. Entonces, al parecer, a ellos se les estaba despertando el deseo de volver al templo, a llevar el sacrificio, a sacrificar el animalito que se hacía en el Antiguo Testamento. Estaban siendo tentados a volverse otra vez judíos y apartarse del Señor. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues que a muchos de nosotros nos jala lo que alguna vez fuimos, en donde alguna vez estuvimos y lo que alguna vez creímos. Y cuando el Señor viene y nos enseña cosas nuevas y comenzamos a compararlas con las antiguas, a veces sentimos ese deseo de no olvidarnos de lo que alguna vez aprendimos, nos enseñaron o fuimos. Y muchos, atraídos por su pasado, vuelven atrás y sueltan el Evangelio, sueltan la palabra del Señor. Entonces el libro de los Hebreos el escritor de los Hebreos necesita demostrarle a esos judíos, a esos hebreos, que Jesús está por encima de todo lo que ellos como judíos han creído siempre. Que Jesús es lo máximo, que nada se compara con Él. Entonces, ejemplos, los hebreos consideraban a Moisés, los judíos, ¿no?, como lo máximo. Y el escritor de Hebreos dice, no, Jesús es más que Moisés, y se los empieza a demostrar. ¿Qué más creían ellos? Que el templo del Señor era lo máximo. Entonces, el escritor tiene que decir, no, Jesús está por encima, es superior al templo. ¿Qué más creían? Que los sacerdotes, que el sacerdocio levítico era primero. Y el escritor de Hebreos dice, no, Jesús y el sacerdocio de Jesús, que es según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico. ¿Qué más creían? Creían en los ángeles. Y creían en la función de los ángeles y en las cosas que hacen los ángeles, de lo cual vamos a hablar esta mañana también. Pero el escritor de Hebreos dice, no, Jesús es superior a los ángeles. En fin, esa es la idea que maneja el escritor de Hebreos. Y es de lo que necesitamos nosotros empezar a entender, que Jesús está por encima de cualquier cosa que usted le hayan podido enseñar. Que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Que no hay otro. Que no lo podemos igualar a nadie. Que Él no puede competir contra nadie. Porque muchos dicen, no, yo no voy directamente a Jesús, yo voy aquí a mediar por este otro ladito. Y dejamos de hablar directamente con Él, que es el único que nos puede ayudar, y nos ponemos a creer en otras cosas que no sirven para nada.
Entonces comencemos a leer Hebreos y vamos a ir mirando estos puntos doctrinales con el fin de que nosotros vayamos afirmándonos en la doctrina de Cristo y que comprendamos lo que es Cristo. Y a la medida que vamos leyendo vamos a ir encontrándonos con falsas doctrinas que hoy en día se predican y vamos a estar mirando por qué razón no podemos creer en ellas. Arranquemos entonces, dice Hebreos. Ahora sí, antes de empezar, todos los padres que llevaron sus niños a la escuela dominical, a la lectiva, terminado el culto deben ir a recoger los niños personalmente. ¿Por qué? Porque se les va a entregar una tarea a los papás. Entonces usted necesita ir por el niño y recibir personalmente la tarea. ¿Estamos de acuerdo? Hebreos, capítulo 1, comenzamos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Notemos entonces cómo el escritor comienza a darle a Jesús un lugar completamente extraordinario en medio del universo. Dice en primera instancia que Dios, antes de Jesús, habló de una forma. Después de Jesús, habló a través de él. Es más, dice que después de Jesús es que se inician los postreros días. Nosotros hemos predicado que estamos en los últimos tiempos, pero bíblicamente esos últimos tiempos iniciaron cuando Cristo vino a la tierra. Y si en ese tiempo se predicaba que su segunda venida estaba cerca, calcule entonces qué tan cerca está hoy. Realmente estamos llegando a los finales de los tiempos. La Biblia enseña que la creación fue hecha en 6 días y que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por lo tanto se habla de 6 días, pero también se puede hablar de 6000 años. Si un día equivale a 1000 años, 6 días son 6000 años. ¿Sabe cuánto hay de Adán hasta el día de hoy? Según el calendario judío, está en el año 5777, 78, 79. 5779. Muy cercano al año 6000. Hay otro calendario que es el que se maneja con la Biblia. Cuando se comienza a mirar todas las genealogías desde Adán hasta nuestros días, se calcula que el año 6000 para nosotros ya se cumplió, según esa cuenta. Según la palabra de Jesús, Él dijo que cuando la higuera floreciera, no pasaría una generación, esta última generación, ¿cierto?, sin que todo aconteciera. Entonces la higuera representa a Israel y la higuera floreció. Israel volvió a ser nación en el año 1948. Una generación bíblica es de 70 años, o como dice el Salmo, algunos duran hasta 80 años, los más robustos. Entonces, si usted le suma a 1948, le suma 70 años, eso le da a usted el año 2018. Entonces, según hasta esa palabra de Jesús, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el hecho de que son 6000 años, y el hecho también de que la Biblia habla acerca de que cuando vino el diluvio, el Señor dijo, no voy a contender con el hombre, porque ya sé que en el hombre, en su corazón, en su mente, está de continuo el mal. De ahora en adelante sus años serán 120. Sus días serán 120 años. Según la tradición judía, se refiere no tanto a que las personas iban a vivir 120 años, porque realmente, según el Salmo, viven de 70 a 80, sino que se habla de 120 jubileos, que son fiestas judías de 50 años. Entonces, si usted multiplica 120 por 50, vuelve a dar 6000. Entonces, todo eso nos da a pensar que cumplidos 6000 años, algo va a pasar.
Ayer hablaba con el pastor Cristian, hay una profecía, y es que después del arrebatamiento de la iglesia, Israel va a sufrir un ataque por el ejército chino y el ejército ruso, y marcharán por el río Éufrates, que para ese momento debe estar seco, para que puedan marchar los ejércitos. La noticia es que el río Éufrates ya se está secando. Y China es un país que ya puede movilizar 200 millones de soldados, que es el número que la Biblia entrega que marchará contra Israel. Entonces, realmente, y no es sino ver toda la presión que hay ahora en el Medio Oriente en contra de Israel para darnos cuenta que estamos en los últimos tiempos, que se iniciaron con la venida de Jesucristo a la tierra. Así que, iglesia, tenemos que estar preparados. En cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia. Bien, entonces, venimos aquí. Dice entonces que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En el Antiguo Testamento, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas. Muchos profetas se levantaron entonces, el uno hablaba de cierta manera y con ciertos objetos, ¿cierto? A uno, por ejemplo, el Señor le pidió que profetizara casándose con una mujer, con una prostituta. A otro le dijo que profetizara, en fin, hay muchas formas en las que el Señor hablaba a través de los profetas. Usaba ejemplos, usaba alegorías, usaba muchas cosas para llevar el mensaje al pueblo, y lo hizo a través de muchos hombres variados y diferentes. Pero dice que ahora, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, ya no de muchas formas ni en muchas personas, sino de una sola forma, en una sola persona. Mientras que en el Antiguo Testamento se necesitó dar el mensaje a través de muchas personas y de muchas maneras, en Cristo se condensa completamente el mensaje. Y esto es muy importante para el judío y para el hebreo, porque recuerden, para ellos los profetas son superiores. Pero aquí ya el escritor de Hebreo le está diciendo, espere, que por encima de los profetas hay uno, que es Jesús. Porque si Dios habló a través de los profetas, de varios profetas, ahora no necesito sino a uno, y ese uno no habló cualquier cosa, sino que ese uno mostró a Dios. ¿Quién era Dios? ¿Cómo era Dios? Jesús no solamente habló, sino que Él hizo cosas, actuó, y en su accionar nos mostró cómo es Dios, cómo es el Padre. Toda la revelación de Dios que nadie puede ver se hizo manifiesta en Jesús. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y para ellos debía ser muy importante darse cuenta que el universo se hizo a través de Jesús. Y no solamente fue hecho, sino que hoy en día es sostenido por Jesús. Jesús sostiene todo lo creado. Lo sostiene Él. Recuerden, no hay ni siquiera un pajarito que caiga a tierra sin voluntad de Dios, sin que Dios sepa. Todo, absolutamente todo, incluso el número de cabellos que usted tiene, los que todavía tienen cabello, están contados, dice el Señor. Dios tiene el dominio y el control de todas las cosas. Él las hizo y Él las sostiene. Un cristiano debería reposar en ese hecho de saber que su Dios lo sostiene. Tremenda la gente que por la mañana se levanta y no reconoce que recibe un día nuevo para vivir gracias a que Jesús sostiene esa vida. Usted hoy respira, su corazón palpita, porque Cristo lo está permitiendo. La vida depende de Jesús. ¿Qué tan importante es Cristo? Pues calcule. No solo creó todas las cosas, sino que por Él subsisten, dice la palabra. El cual
versículo 3, siendo el resplandor de su gloria. Miren todo lo que es Cristo. Es el mismo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Parece ser que Jesús habla y es la forma en que las cosas subsisten. Por la mañana el Señor dice, levántate. Y te levantas. Es la voz de Dios, es la voz de Jesús la que sostiene todas las cosas. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ahora les dice, muchachos, Él no solamente creó todas las cosas, Él no solamente sostiene todas las cosas, sino que Él supo que ustedes cayeron de una condición original donde el Padre los quiso tener a causa del pecado. Y ahora Él entonces es quien ha usado Dios para restaurarlos a ustedes a la condición original. Él es quien quitó de ustedes el pecado. Efectuada la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el hecho ahora de que Él esté sentado a la diestra no es como muchos lo pueden dibujar y pintar, un Dios de terror y de miedo sentado en un trono esperando a quien condena, a quien destruye, sobre quien trae un juicio, sino que ¿sabe por qué razón Él está sentado a la diestra del Padre? Porque Él necesita estar lo más cerca del Padre para interceder por usted y por mí. Es por eso que Él está sentado a la diestra del Padre, porque Él intercede por usted y por mí. Él no está ahí para condenar, Él mismo lo dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. El Dios al que nosotros adoramos, Jesucristo, no nos está condenando, nos está salvando. Por eso nos hace libres, libres de condenación y libres de juicio, porque hay muchos cristianos al que el solo juicio no los deja vivir tranquilos. El recordar su pasado, el recordar su pecado, el saber lo que hicieron, en lo que no han podido lograr, en vez de llevarlos a avanzar, ¿cierto? Uno pensaría, hombre, pues si uno se está dando cuenta que no está logrando algo, pues eso lo debe empujar a lograrlo. Pero resulta que el juicio, que el pecado, que la condenación, en vez de ayudarlo a uno a avanzar, lo mantienen estático, quieto, en un solo lugar. Por eso Él dice, no, venga, yo quito ese pecado, yo quito esa culpa, yo quito ese juicio, ahora eres libre, camina, avanza, alcanza las cosas que tienes por delante. Pero los cristianos nos hemos quedado en la posición del juicio, el juicio que sintió Judas cuando entrega a Jesús y que en vez de irle a pedir perdón a Jesús, yo creo que Judas se hubiera acercado por un ladito de la cruz y le hubiera dicho, Señor, usted me perdona. ¿Recuerdan al que murió, a ese ladrón que murió con Jesús? Que no es ladrón, es malhechor, porque si lo dejamos como ladrón, pues de repente no entendemos la cantidad de maldad que había en ese hombre. Pero ese hombre era un malhechor, era no solo ladrón, era todo lo que usted se pueda imaginar. Y ahí al lado de Cristo, ese hombre le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si Judas se hubiera acercado por un ladito también y le hubiera dicho, Señor, yo también quiero. ¿Ustedes creen que Jesús lo hubiera perdonado? Jesús lo hubiera perdonado, pero el juicio de su pecado, que es lo que Satanás hace con nosotros, cuando hemos pecado nos empieza a bombardear con su juicio. Y ahí es cuando usted dice, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Si por ahí hay una mano de santos. ¿Yo para qué voy a adorar si yo soy una pichurria, un pecador? ¿Yo para qué voy a servir? Que sirvan los santos. Entonces, no se está dando cuenta que está siendo víctima del juicio y el juicio lo pone Satanás.
Pero si tú has ido a Cristo y le has dicho, Señor, creo que tú creaste el universo, creo que tú lo sostienes, pero creo también que tú llevaste mi culpa, mi pecado en la cruz. Te pido perdón por mis pecados, hazme libre de este juicio, hazme libre de esta condenación. ¿Qué va a pasar? El Señor quita. Romanos, ¿qué dice? Romanos 8, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación, somos libres. La única condición es el arrepentimiento. 2 hombres muriendo al lado de Cristo, representando la humanidad. Uno arrepentido, el otro endurecido el corazón. Esos 2 hombres representan los 2 tipos de humanos que existen: los que no se quieren arrepentir, los que no aceptan que ese que está ahí es Cristo, y los que pueden aceptar que ese que está ahí es Cristo, el Hijo de Dios, y que yo soy pecador y lo necesito a Él. Si el otro se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado, Jesús lo hubiera perdonado. También, no era rosca. No fue rosca. No fue que el Señor cuando lo crucificaron dijo, ay, ¿verdad que este es el que me cae gordo y este es el que me cae bien? Porque la declaración es, porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Cree es un verbo presente, constante, continuo. Creo hoy, creeré mañana, creeré siempre. No dice para que todo aquel que en Él crea, porque no se trata de esperar a que eso sea en el futuro. Yo tengo que creer ¿cuándo? Ya, hoy, para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era el problema? Entonces, que Él se propició. Él hizo todo lo que a Él le correspondía, pero la decisión es ¿de quién? Suya y mía. ¿Vas a creer? Eres salvo. Así es, de sencillo. Con todos los pecados que cometes, que has cometido, como este hombre en la cruz, pero has creído. Este hombre creyó y fue salvo. Entonces Él está sentado al lado del Padre. ¿Para qué? Para interceder por usted y por mí. Todos los días Él tiene que interceder por usted y por mí. Todos los días tiene que decirle, ay, Padre, perdónelo. No sabe lo que hace. Y el Padre mira a Jesús y le dice, bueno, chino, todo bien, perdonemos. Y eso es solo para los que se acogen a ese abogado. Porque hay gente acusada que no quiere que los defienda. Se defienden solos. ¿Y sabe qué dice Jesús? Ah, bueno, pues yo me ofrezco. Yo soy el mejor abogado. Me ofrezco gratis. Usted verá si quiere que lo defienda. Y el ser humano es tan torpe que le dice a Cristo, no, hermano, usted no me defienda, yo me defiendo solo, tranquilo que yo puedo. Y cuando van a defenderse solo delante del Padre, el Padre los mira y solo puede ver el pecado, la inmundicia, la corrupción. Pero cuando alguien viene defendido por Cristo, el Padre mira y ve es la sangre de Cristo. Por eso tiene que perdonar. Pero el que rechaza a Jesús cuando está delante del juicio de Dios, lo único que es evidente es su pecado. ¿Por qué entonces rechazamos a Jesús? Es la pregunta. ¿Por qué somos tan torpes como seres humanos de decirle a Cristo, no te necesito? Cuando Él creó todas las cosas, cuando en Él subsisten y cuando Él es mi abogado. Es todo eso, está hablando Hebreos de Jesús. Versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí les dice algo a ellos que Jesús es superior a los ángeles. Los judíos creían mucho en los ángeles. Había una secta que eran los saduceos. Eso sí no, los saduceos eran más bien
se negaban a creer en los ángeles y en la resurrección. Pero los fariseos, los famosos fariseos, creían en los ángeles y en la resurrección, y en los ángeles era tanta la fe que tenían. Ellos tenían toda una doctrina en torno a los ángeles. En ese tiempo existía una doctrina muy profunda sobre los ángeles. ¿No se han dado ustedes cuenta que en estos tiempos también? Hoy en día, usted va a un supermercado y lee libros, El poder de los ángeles, Tu ángel guardián, Secretos de un ángel, El ángel que te cuida. Y la gente está consumiendo toda clase de información en torno a los ángeles. Compran figuritas de ángeles. Se conocen todos los nombres de los ángeles. Tienen toda una doctrina en torno a los ángeles y han dejado a Cristo de lado. Y aquí Hebreos dice, ojo, que por encima de los ángeles es Cristo. ¿Los ángeles existen? Sí. Existen hasta los ángeles de Charlie. Los ángeles existen, pero los ángeles no son superiores a Cristo. Y no podemos adorar a los ángeles. Y no está bien orarle a los ángeles. Antes de que a mi casa llegara el Evangelio, yo tenía 8 años cuando conocí al Señor en mi casa, yo oraba, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, la Virgen María. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que usted tiene que pedirle a los ángeles. Los ángeles obedecen a la voz de Dios. Ellos solamente reciben instrucciones de Dios, no de usted. Usted no ordena nada en los ángeles, es Dios. Lo vamos a ver. Y qué bueno, porque quién sabe si usted o un familiar suyo están siendo enseñados en torno a la adoración a los ángeles. Pero espere, que el tema de los ángeles es más profundo, porque fue a través de supuestos ángeles que a lo largo de la historia surgieron las más grandes falsas doctrinas. Las más grandes falsas doctrinas vinieron de boca de ángeles. Supuestamente ángeles. Viene a mi mente un versículo que no alcancé a buscar ahora, pero si alguien me ayuda a encontrarlo. El apóstol Pablo dice que si alguien viene a traer un evangelio diferente al que ya ha sido enseñado, así sea un ángel, no le creáis. Creo que ese versículo menciona a los ángeles. Parece ser que el apóstol Pablo sabía lo que se venía, que iban a venir hombres que le iban a prestar oído a ángeles, siendo que ya estábamos advertidos de eso. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea maldito. Pero el 7, miren lo que leamos desde el 7, lo que buscan estos ángeles, no que haya otro, está hablando del evangelio verdadero, dice, no es que exista otro evangelio verdadero, no es que usted pueda tener el evangelio 1, el evangelio 2 o el evangelio 3, el evangelio es uno nomás. Y es el evangelio de Cristo. Entonces, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de ¿quién? De Cristo. Y ahí sí viene.
Mas si aún nosotros, o sea, él dice, así sea yo mismo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Ahora miren la historia. En el año 1823, un hombre llamado Joseph Smith dice haber escuchado al ángel Moroni, que se le apareció y que le dijo que en la ciudad de Nueva York estaban escondidas unas tablas de oro y que al traducirlas él encontraría un segundo evangelio de Jesús. Y que él entonces fue con el GPS que le había dicho el ángel y encontró y destapó y abrió y sacó estas tablas de oro y que el ángel le ayudó a interpretar lo que estaba escrito, porque estaba escrito en una lengua que Joseph Smith no conocía, y cuando él lo tradujo, escribió lo que hoy se conoce como el libro del Mormón. El mormonismo es un mensaje traído por un ángel, supuestamente un ángel. ¿Y qué creen los mormones? ¿Por qué nosotros consideramos que no son sana doctrina? Primero lea 1 Juan 4:1. 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto lo escribió Juan en el año 100 después de Cristo, y 1700 años después apareció Joseph Smith hablando como un falso profeta. Y había una advertencia: no crean, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Sabe qué espíritu fue el que le habló a Joseph Smith? No fue un ángel, fue el mismísimo Patas. ¿Y sabe qué? Yo no sé usted, pero yo le digo, mucho cuidado con los sueños que usted dice tener, mucho cuidado con las visiones que dice tener, porque mucha gente anda hablando cosas que Dios le dijo, que vio, que escuchó, y a veces se emberriontan con uno como pastor porque uno no les cree. Pero es que la Biblia dice que nosotros tenemos que probar primero si eso que esa persona está hablando concuerda con lo que ya está escrito en la palabra. No puede venir a decir algo nuevo. Si es nuevo, no es de Dios. Porque la palabra es muy clara. ¿Cómo termina Apocalipsis? Váyase para Apocalipsis rápidamente. Capítulo 22. Versículo 19. Versículo 18, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. A la palabra del Señor no se le puede ni quitar ni poner, ni una coma, ni un punto, porque con solo una coma o solo un punto cambia todo el sentido. Tenemos que ser estrictos a la hora de estudiar la palabra. ¿Qué hizo Joseph Smith? Le agregó al Génesis. Usted sabe que Génesis va hasta el capítulo 49, si no estoy mal. Él le agregó el capítulo 50. Y dice que en los posteros tiempos Dios enviaría a su profeta Joseph F. Smith, quien hablaría todas las verdades. Vaya, coja una Biblia de un mormón y lea Génesis 50. Y usted va a una iglesia mormona y a usted le hablan de Jesús, Cristo, el Salvador, el Redentor que murió en la cruz. Pero mire, Joseph Smith, iniciando su ministerio, escribió y dijo: el hombre solamente puede estar casado con una sola mujer. El que tenga más de una mujer está en pecado. Amén, amén, amén. Pero cuando creció su fama, tuvo que volver a escribir. Y dijo: Dios permite la poligamia. El hombre puede tener más de una sola mujer. Y el día que él murió, lo asesinaron. Para ese momento él tenía 50 esposas. Y su sucesor llegó a tener como 39. Entonces, ¿cómo podemos creer que Dios fue el que habló? Que ese ángel venía de parte de Dios. Entonces, ahora sí no. Segunda de Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es sino, no, y yo creo que tendríamos que hacer un taller para mirar la cantidad de falsos profetas que se han levantado y que han escuchado. Oiga, es impresionante, fue un ángel, me visitó un ángel, hablé con un ángel me dijo. Lo animo a que haga la investigación y se dé cuenta que es un ángel el que trae esas falsas doctrinas, esas visiones. Amada iglesia, todo está escrito. La palabra del Señor tuvo un punto final, punto final. No se le puede quitar, no se le puede agregar. Sigamos. Estamos aquí en Hebreos. Estaba diciendo que muchos cristianos sueñan mucho y sueñan muchas cosas raras. Y vuelvo y les digo, ustedes deben tener cuidado con lo que sueñan, con lo que experimentan, con lo que sienten. No existe una palabra profética más segura que la palabra que ya está escrita. No se ponga a creer otras cosas. En torno entonces a la adoración a los ángeles, concluyamos en torno a lo que dice Apocalipsis 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto,
me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9. Pero el ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Un ángel mismo le dijo a Juan: párese, hermano, que no nos pillen las cámaras del cielo, porque vean, lo dejan aquí o lo mandan para otro lado. El ángel claramente dice: hermano, yo soy consiervo, como lo es usted. Yo tengo unas funciones dadas por Dios, como usted también las tiene. A usted también le toca un ministerio como el mío, dijo el ángel. A mí me toca hacer cosas que Dios me pide que haga, como se las pide que las haga usted. No me adore a mí, porque yo soy consiervo suyo. Tenemos tareas iguales, similares, parecidas. Al único que se puede adorar es a Dios. Por eso no adoramos ángeles. Y por eso lo invito: hable con la gente que adora ángeles, pero primero ore. Le digo, ¿por qué? Porque a esa gente no les habló Dios. Quien los convenció de adorar un ángel, déjeme decirle, no fue Dios y no es la palabra de Dios. Fue una doctrina de demonios, un engaño satánico que veló sus ojos y que les está impidiendo ver que no se puede adorar a los ángeles. Hay que orar por ellos. Dice, para ver si Dios tiene misericordia y les quita el velo y puedan ser libres del lazo que Satanás les ha puesto en el cuello, del cual los jala y los lleva por donde Él quiere. Y todo esto a causa de no conocer la doctrina, porque soy testigo que hay personas en medio de nosotros que hoy en día están adorando ángeles. Sí, están adorando ángeles. Llegaron con cuentos raros y los creyeron. No se imaginan cada vez que se postran a quién se están postrando. Y cada vez que piden algo, ¿a quién se lo están pidiendo? Muestre entonces qué clase de vida están obteniendo. ¿Qué resultado da adorar a los ángeles? Uy, siquiera apareció todo, gracias a Dios, estamos preocupados. Oiga, yo estaba aquí predicando con una angustia, con un taco. Bueno, ahora sí vuélvase para Hebreos, ya vamos a terminar. Termino la parte que nos corresponde hoy con otra falsa doctrina que podemos apenas en estos primeros 4 versículos de Hebreos desenmascarar. Lo invito para que me acompañe a Filipenses 2:6. Estamos diciendo que Cristo está sentado juntamente con el Padre, que Él creó, que por Él fueron creadas todas las cosas y por Él subsisten. Pero Filipenses nos dice algo más, o nos complementa esto cuando dice en el capítulo 2, versículo 6, dice, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, recuerden ustedes que Hebreo lo dice también, que Cristo es el reflejo de Dios, ¿sí? Es el reflejo de su gloria, ¿no?
¿Cuál siendo en forma de Dios? Pero en lo que sigue es más violento. No estimó, ¿qué cosa? El ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse. ¿Cristo es superior a los ángeles, sí o no? Sí. ¿Cristo es inferior a Dios? Cristo es Dios. Cristo es Dios. ¿Quién dice que Cristo no es Dios? Bueno, les voy a leer esto. En la revista Despertad, que es la revista de los Testigos de Jehová, en agosto del 2013 publicaron, para empezar, esto lo dicen ellos, abro comillas, esto no lo dice la Biblia, esto no lo digo yo, lo dice la revista Despertad. Para empezar, la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. Además, Jesús nunca dijo ser Dios. Más bien, Él adoraba a Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Mormones y testigos de Jehová no son sana doctrina. Mire lo que dice Primera de Juan. Ay, no lo anoté. A ver si lo encuentro. Primera de Juan. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 4:1, que ya lo habíamos leído. Sigámoslo leyendo. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, 2 puntos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo el que confiese que Jesucristo no es Dios es del anticristo. Devuélvase al capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2:18, que habla sobre el anticristo y dice: hijitos, ya es el último tiempo. Imagínense, hace 2000 años el apóstol diciendo ya es el último tiempo. ¿Qué podremos decir nosotros ahora? Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Déjeme decirle que el fundador de los Testigos de Jehová era un cristiano evangélico, si no estoy mal, de las Asambleas de Dios, que un día, inconforme con la iglesia, decidió apartarse y terminó escuchando lo que hoy enseñan los Testigos de Jehová. Por eso dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que todos no son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, Hebreos
es una carta muy violenta que advierte a esos cristianos de ese tiempo de los peligros en los que estaban cayendo al empezar a escuchar lo que los otros judíos les estaban diciendo. Venga, volvamos a los sacrificios. Venga, volvamos al altar. Venga, por sus pecados, entregue este corderito. Miren, estaban siendo perseguidos. Según el escritor de Hebreos, muchos habían tenido que dejar casas, los habían despojado de sus bienes, dejar familias enteras. Muchos estaban en la cárcel y corrían, después de todo lo que habían vivido, el riesgo de volver atrás, escuchando estas doctrinas que para ese momento eran las peligrosas para ellos eran esas, de ir. Yo sé que usted y yo no nos vamos a ir a Jerusalén a conseguir un corderito, a matarlo porque creemos en eso, no, porque no es nuestra cultura, pero ellos sí, ellos habían crecido y nacido ahí, pero usted nació en otra cultura y en esa cultura quién sabe cuántas cosas le enseñaron y usted jura que eso está en la Biblia, pero como usted no ha ido a la palabra del Señor, no sabe si eso que le enseñaron es verdad o no. Y cuando usted se hace cristiano, esas cosas que usted aprendió en el pasado vuelven. Y la familia y los amigos y la gente a decirle. Y si usted no está firme, y si usted no conoce la palabra, usted va a volver atrás. Por eso se escribió Hebreos, y por eso, si Dios nos lo permite, continuaremos estudiando la carta a los Hebreos, mirando qué enseña de Jesús. Y en esa misma medida poder ir trayendo a la luz cosas que en nuestro medio existen, pero que no sabemos, que no conocemos, que no comprendemos si son de Dios o no son de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Saben qué le han criticado históricamente a la Iglesia Bautista? Que la Iglesia Bautista se enfocó en la doctrina. Y verdad, la doctrina de los bautistas es excelente. Pero les criticaron que se olvidaron de otras cosas que el Espíritu Santo también trae. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Que los bautistas, sin abandonar su doctrina, han comenzado a experimentar cosas en el Espíritu de Dios. Ahí es en donde yo les digo a ustedes que hay que combinar doctrina con presencia del Espíritu Santo, pasar tiempo con el Señor. Muchos teólogos, usted sabe que los testigos de Jehová tienen teólogos violentos, que los mormones tienen teólogos impresionantes, que la Iglesia Católica tiene teología violenta, pero la teología no puede reemplazar la presencia de Dios. La relación nuestra con el Señor, combínelas, aprenda, conozca del Señor, conozca a profundidad las Escrituras, pero no se olvide de pasar tiempo con el Señor. No pretenda reemplazar el conocimiento por la compañía de Dios. Necesitamos seguir orando, necesitamos seguir adorando, necesitamos seguir teniendo comunión unos con otros y necesitamos seguir aprendiendo doctrina. Se trata de tener todo el paquete completo, que seamos integrales en la verdad del Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por tus verdades, por haberlas anunciado con tiempo, para que nosotros advertidos pudiéramos tener cuidado de nuestra relación contigo, con las iglesias. Hoy muchos están siendo engañados, muchos han dejado el camino, Señor. Muchos tienen velos en sus ojos que les están impidiendo ver la verdad. Padre, pero tú eres el único, según tu palabra, que puede quitar el velo. Y nosotros, según tu palabra, podemos orar para que ese velo sea quitado. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy levantamos una oración clamando por todos aquellos que tienen un velo en sus ojos,
y que les impide ver la verdad de la palabra. Convencidos en sus razonamientos, convencidos en sus ideas, olvidaron el mensaje del Evangelio. Señor, y sabemos, según lo que dice también tu palabra, que es muy peligroso y fácil caer. Lo que sigue, lo vamos a estudiar, habla de eso. Gracias porque nos estás advirtiendo de los peligros venideros, más bien de los peligros presentes. Ayúdanos para no desenfocarnos de la verdad. Guárdanos, no vaya a ser que nosotros, queriendo encontrar la verdad, nos extraviemos. Líbranos de tener un corazón orgulloso y vanidoso, quizás por adquirir algún conocimiento. Permítenos siempre mantener un corazón humilde y manso delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que con respeto meditemos en tu palabra. Líbranos de aceptar cualquier otra verdad por encima de ella. Guárdanos, Señor, de igualar tu palabra con cualquier otra cosa, porque ella es única, Señor. Es inspirada por ti, Señor. Por eso, hoy levantamos nuestra voz, Señor, para proclamar tus verdades, para declarar, Señor Jesucristo, lo que tú eres. Tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Tú estuviste con el Padre creando las cosas desde el principio. Tú no fuiste creado porque tú eres Dios. No tienes principio y no tienes fin. Por eso a ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Creemos en ti, Jesús. Creemos en ti, Padre, y creemos en ti, Espíritu Santo. Síguenos llenando de sabiduría y de entendimiento. Y guárdanos, Señor, para no caer en los engaños de estos últimos días. Permítenos estar firmes frente a todo lo que vivimos como iglesia y frente a todo lo que se va a levantar en estos últimos tiempos, que quizás haga temblar nuestra fe, pero que tú, como se lo dijiste a Pedro, intercedas para que nuestra fe no nos falte, en el nombre de Jesús. Amén y amén.